antes de entrar a la palabra, este fuerte aplauso que es para el Señor. Que Dios bendiga a su pueblo, hermanos. Y bueno, hermanos, mira, antes de despedir a los niños a sus clases, hermanos, quiero darle la bienvenida, hermanos, a Janet Domínguez, que hoy nos está visitando. Quiero felicitarla, que Dios te bendiga, Janet. Es un privilegio el tenerte aquí en la casa del Señor, y bueno, nos gozamos en que estés aquí con nosotros. Amén. Los niños, les voy a pedir que en este momento pueden ya ir a su clase, hermanos, y te voy a pedir que abras tu Biblia mientras ellos salen. Abramos la palabra de Dios, hermanos, en Segunda Corintios, y vamos a ir al capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, y vamos a estar llevando a cabo una palabra, un mensaje, una enseñanza, hermanos, que yo creo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Todo aquel que disponga su corazón, sé que Dios nos va a hablar, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y vamos antes de entrar a la palabra, vamos a orar. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ¿por qué no? Mira, tú puedes orar ahí donde estás, también por tu vecino, por los que están enfrente de ti, por los que están atrás de ti, y pedirle al Espíritu Santo que haya un corazón dispuesto para la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que oremos los unos por los otros. Así es que ora por los que te rodean, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que si el corazón aún no está preparado en este momento, que en este momento lo prepare, que nos ayude, que tengamos esa mente capacitada para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y vamos a orar. Ahí donde estás, ayúdame a orar, interceder. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, primeramente, Señor, te damos gracias, mi Dios, por este nuevo día, Señor. Que sabemos, mi Dios, que tú, Padre, hoy, Señor, hablarás a nuestras vidas, mi Señor. Gracias por permitirnos entrar por las puertas de este templo, Señor. Y, Señor, estando aquí, Padre, ahora clamamos y pedimos, suplicamos, Espíritu Santo, Señor, que tu presencia, Señor, abra nuestra mentalidad, nuestro corazón, Señor, que podamos recibir tu palabra, que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros hoy en esta hermosa tarde, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Puedes tomar tu asiento, hermanos, ahí donde estás. Y quiero, hermanos, mira, un versículo, hermanos, que yo creo que la mayoría del pueblo, hermanos, se lo sabe ya de memoria. Pero es un versículo en el cual, si nosotros meditamos en él, hermanos, hay una profundidad de enseñanza allí adentro, ¿verdad? Y yo me gozaba el día de ayer, hermanos, que estuvimos aquí con un grupo de maestros, ¿verdad? Me gozaba, y en un convivio que tuvimos aquí con ellos, y tuvimos tiempo para platicar, para gozarnos, para, ¿verdad?, compartir tiempo el uno con el otro. Y este versículo se me vino a la mente, hermanos, cuando mi esposa le empezó a platicar las historias de mi vida pasada. Algunas personas, ¿verdad?, cómo era yo antes, lo que yo hacía, ¿verdad?, que no eran cosas muy agradables, hermanos, eso se los aseguro. Pero bueno, este versículo vino a mi mente y dije, ¿por qué no enseñar de allí? ¿Verdad? Y mira, aquí la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que no podemos seguir siendo los mismos de antes, hermanos. No podemos, no se puede. Si estamos en Cristo, hermanos, es necesario que seamos
criaturas diferentes, ¿verdad? Dice, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Y meditando en este versículo, hermano, mira, aquí nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de una rehabilitación y de una reconciliación. Una rehabilitación, y yo busqué la palabra rehabilitación. ¿Qué quiere decir eso? Y en el diccionario, hermano, la palabra rehabilitación dice, es un conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una enfermedad. Y yo me enfoqué en esto, hermanos, ¿verdad? Que, hermanos, es una función o actividad del cuerpo que se ha disminuido o se ha perdido. Y de esto quiero hablar yo, mi amado hermano. Mira, necesitamos rehabilitación para, hermano, necesitamos rehabilitación para nosotros poder recobrar la función original en la cual todos fuimos creados, conforme nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. Ahí nos dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Están muy calladitos hoy ustedes, mis hermanos. Estamos despiertos, hermanos. Dice la palabra de Dios que todos fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen que esa imagen de Dios en nosotros, esa semejanza de Dios en nosotros, cuántos creen que se ha perdido? Muy poquitos. Génesis capítulo 1 versículo 26. Ahí en Génesis capítulo 1 versículo 26 nos dice, hermanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pero eso, hermano, fue perdido, se perdió por la caída del hombre. Y para poder ser rehabilitados, nosotros debemos primero establecer un abandono total y absoluto de los deseos de la carne y de los afanes de este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque no podemos seguir igual, hermanos, y aún así mantener la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Entonces, para poder ser rehabilitados a esa imagen, a esa semejanza, hermanos, nosotros debemos primero establecer un abandono total, no parcial, total. Un abandono total y absoluto de los deseos de la carne y de los afanes de este mundo, por los deseos de la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos de cambiar esos deseos de la carne, porque los deseos de la carne son pecaminosos, hermanos, son afanes de este mundo. Y dice la palabra de Dios que debemos de cambiar eso, hermanos, por los deseos de la presencia de Dios en nuestra vida. Mira, en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 19. Y no le di estos versículos a los hermanos del sonido, pero yo sé que ellos saben lo que están haciendo. Yo sé que pronto lo ponen ahí. Marcos, voy a leer Marcos capítulo 4 versículo 19. Mira lo que nos dice este libro tan importante, hermanos. Marcos capítulo 4 versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que muchas veces, mi amado hermano, en otras palabras, todas las cosas se pueden convertir en piedra de tropiezo para nosotros si comenzamos a vivir para ellas. Todas las cosas, mi amado hermano, ya sea ya puede ser desde lo terrenal, puede ser de, hermanos, verdad, cosas materiales, hasta las relaciones más cercanas de seres queridos. Pero cualquier cosa que sea, todo se puede convertir en una piedra de tropiezo para nosotros, hermanos, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, comenzamos a vivir para ellas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos,
No vivimos para nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de vivir para nosotros mismos, ¿verdad? Sino ni para agradar a ningún ser humano, sino para Cristo. Dice que nosotros debemos de vivir para Cristo. Y esto nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15. Podemos ir allí, hermanos, y tú puedes ver lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15. Mira lo que nos dice aquí. Dice, y por todos murió. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén, iglesia. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios aquí que nuestro enfoque ya no es vivir para nosotros mismos. Ya no es vivir para agradar a nuestra propia carne. Ya no es vivir para poder cumplir y alcanzar, hermanos, y conquistar nuestros propios deseos, sino que nuestra meta es vivir para Cristo. Porque dice la palabra de Dios que todo lo creado, ya sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo fue creado por Él y para Él, para Cristo. Entonces esta palabra nos dice que y por todos murió. Jesucristo murió por todos nosotros, para que los que viven. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién está vivo hoy? ¿Quién está vivo, hermanos? Aquí nosotros, de verdad. Porque hay unos que parecen como que no están muy vivos. Entonces, mi amado hermano, ¿verdad? Dice que para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que nuestra meta de vivir es Cristo. Tratar, hermanos, de enfocarnos en cumplir sus deseos. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 5:16, hermanos, tiene una palabra poderosa allí. Pero ¿cómo podemos lograr nosotros esto, hermanos? Mira, lo que nos detiene de vivir para Cristo, hermanos, totalmente para Cristo. La razón número uno, lo que nos detiene, hermanos, lo número uno que nos detiene. Y muchos dirán, es Satanás, pastor. Es el enemigo que nos detiene. No. Satanás ciertamente es un enemigo que tenemos, sí. Toda la iglesia de Cristo, sí. A Satanás sí lo tenemos como uno de nuestros enemigos. Pero déjame decirte que el enemigo más grande, lo que nos detiene más que todo, hermanos, no es Satanás, no son los demonios, no son las potestades, es nuestra carne, los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr vivir para Cristo? Tener un desenfoque de nuestras propias metas y que nuestro enfoque sea, hermanos, poder cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Para poder lograr esto, hermanos, tenemos una decisión por delante que tomar. Una decisión. Y esa decisión es de andar. Y esa decisión, hermanos, de andar en la carne o en el espíritu. Tenemos, hermanos, opciones. La palabra de Dios nos da opciones. Entonces tenemos, hermanos, una decisión que tomar delante de nosotros. Pero no podemos, hermanos. Dice la palabra de Dios que de una llave, hermanos, de una llave no puede salir dos aguas, agua dulce y agua amarga. Que no podemos servir a dos amos, sino que tenemos que tomar una decisión. Y tenemos una decisión, hermanos, por delante de nosotros. Y esa decisión es el andar en la carne o andar en el espíritu. Tomar la decisión de cumplir con lo que mi corazón pecaminoso me demanda, o lo que el Espíritu Santo me pide que yo haga. Tenemos que tomar una decisión. En la palabra de Dios, hermanos, hay una orden, un imperativo que la palabra de Dios nos da. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice esto. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate lo que dice, mi amado hermano, andar en el espíritu.
¿qué es andar en el Espíritu? Más adelantito te voy a dar una explicación lo que es andar en el Espíritu, pero la primera palabra lo dice ahí: andar, caminar, buscar, anhelar, desear, siempre caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16, dice: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son lo opuesto a los deseos del Espíritu Santo. Totalmente lo opuesto. Andar en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Andar en el Espíritu es lo opuesto a satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es lo opuesto a pecar contra Dios. Andar en el Espíritu es lo opuesto a darle a mi carne, a mi corazón, todo lo que me pida. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero antes de explicar, hermano, lo que es andar en el Espíritu, quiero leerte Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos dice: pero los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí, mi amado hermano? ¿Cuántos son de Cristo, mi amado hermano? Entonces esto va para ti. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí no está hablando, hermanos, de crucificar nuestra carne. En otras palabras, darle muerte a nuestra carne. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, nosotros espiritualmente tenemos que tomar nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, y crucificarlos con Cristo. En otras palabras, darle muerte a la carne y sus deseos pecaminosos. Gálatas 5:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira lo que está hablando aquí, mi amado hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. En otras palabras, está diciendo, ¿verdad? El antiguo yo me voy a poner por ejemplo, el antiguo Miguel, aquel Miguel borracho, aquel Miguel mal hablado, aquel Miguel que se deleitaba en el pecado, aquel Miguel que hacía sufrir a la gente, aquel Miguel que trataba mal a su esposa, aquel Miguel que no le importaban sus hijos. Ese ya murió, ese ya fue enterrado, ya fue crucificado. Ahora resucitó un nuevo Miguel. Eso es lo que está diciendo, hermanos, ¿verdad? Cuando dice: con Cristo estoy crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira qué privilegio, mi amado hermano. Qué privilegio que nosotros podamos decir: esta es la habitación de Cristo, esta es la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de mí. A donde quiera que yo voy, va el Espíritu Santo, porque va dentro de mí. A donde quiera que yo voy, en mi trabajo, en la escuela, donde quiera que yo ando, yo voy acompañado del Espíritu Santo, porque Él mora en mí. Qué privilegio, mi amado hermano. Qué palabras tan poderosas, mi amado hermano. Mira, y hermano, si meditamos en este versículo, tuviéramos mucho más cuidado, mi amado hermano, de hacer las cosas que a Dios le agradan. Porque a veces se nos puede ser tan fácil decir: bueno, aquí no hay ningún hermano, aquí no hay ningún líder, aquí los pastores no están. Pues mira, yo voy a hacer esto que mi carne me está pidiendo. Pero recuérdate que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo es posible que tú te deleites en las cosas pecaminosas porque nadie te está viendo, pero se te olvida que dentro de ti está el Espíritu Santo? Qué palabra tan poderosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El antiguo tú tiene que morir. El antiguo Miguel fue crucificado, fue sepultado. Ahora el que vive dentro de nosotros es Cristo. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mira, vamos al libro de Romanos, hermanos. Prepara tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Y nos dice de la siguiente manera, vamos a darle lectura. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, nos está diciendo, no se les olvide de cada día darle muerte al pecado en sus vidas. Que cuando tu carne te empiece a pedir cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, cosas que ciertamente no le va a agradar a la carne, cosas que ciertamente nos va a agradar a nosotros como seres humanos, como carnales que somos, pero que sabemos que a Dios le desagradan. Nos está diciendo, no te olvides de cada día darle muerte a ese pecado que se viene en tu mente y quieres llegar a tu corazón. Capítulo 6, versículo 11, lo voy a volver a leer. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus pecados. Dice que no permitas que el pecado reine en tu vida. Como cristianos, mi amado hermano, no podemos permitir que el pecado reine, que el pecado gobierne en nuestras vidas. Y aquí yo no estoy hablando, mi amado hermano, mira, de que tentaciones y todo eso, porque que tentaciones van a venir a ti y a mí, claro que sí. Que aún van a querer venir pensamientos que no le agradan a Dios, claro que sí. Que aún tú vas a estar como tentado a hacer cosas que a Dios no le agradan, claro que sí. Somos humanos y por naturaleza somos pecadores. Pero es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando vengan esos pensamientos, no te olvides que tienes que matar esos pensamientos, derrotarlos, derribarlos, crucificarlos. Esto, hermano, estos dos versículos, hermanos, no se trata de solamente una vez. Cuando aceptamos a Cristo y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y no se trata de nomás de una vez y ya. No, esto, hermanos, esto es cuestión de todos los días crucificar nuestra carne. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque muchas veces el viejo hombre quiere resucitar. Aunque el viejo hombre, hermanos, ya lo enterramos, ya lo dejamos allá, hermanos, ya fue enterrado. Pero muchas veces ese viejo hombre, hermanos, va a luchar por resucitar y levantarse de entre ese sepulcro. Va a tratar de venir y llegar a tu vida nuevamente. Es una lucha constante, mi amado hermano. Por eso la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo hablando, dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué Jesús le dice tome su cruz cada día? Cada día. Porque cada día van a venir pensamientos de pecado, cada día van a venir tentaciones, cada día van a venir deseos de la carne a tu vida. Y Él te dice, cuando esos deseos cada día vengan a tu vida, crucifícalos, ponlos en la cruz, crucifícalos. Dice el versículo 12 que acabamos de leer aquí, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no reine, que no gobierne. Y estamos hablando, hermanos, mira, el enfoque aquí es, hermanos, el luchar. Nuestra meta es recuperar, hermanos, la forma en la cual originalmente fuimos creados.
Por eso comenzamos con el pasaje bíblico. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas, dice. Muchas veces, hermanos, el viejo hombre quiere resucitar, pero necesitamos todos los días ir a la cruz de Cristo. Todos los días humillarnos delante de Él, pedirle al Señor todos los días que nos dé las fuerzas para vencer la tentación del pecado, las fuerzas para vencer las cosas terrenales, los afanes que nos apartan muchas veces de las cosas de Dios. Esos afanes, hermanos, que muchas veces nos alejan de la presencia de Dios. Hay que recordar, hermanos, al principio yo dije que todas estas cosas terrenales o pueden ser de gran bendición para nuestras vidas porque son necesarias. El trabajo es necesario, el tener un hogar es necesario, el tener vehículos es necesario, el tener tantas cosas materiales son una necesidad. Pero al principio yo dije, hermanos, que si no aprendemos a vivir, ¿verdad? Que si nosotros no aprendemos a no vivir para ellas, entonces estamos en graves problemas. Porque si nosotros nos enfocamos a vivir para esas cosas que son necesarias y nos enfocamos en vivir para eso solamente, se te va a olvidar lo que dice la palabra de Dios, que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo Jesús. Colosenses 3:5. Vamos a darle lectura a Colosenses 3:5. ¿Qué nos dice ahí? La palabra de Dios, mi amado hermano, nos anima, hermanos, mira, Colosenses 3:5 nos dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal. Cuando dice hacer morir lo terrenal, hermanos, está hablando acerca de los deseos de la carne en tu vida. Porque la carne se opone a lo espiritual. Dice que hacer morir lo terrenal. La carne solamente te va a querer pedir puras cosas terrenales, puras cosas, ¿verdad, hermanos? Físicas, puras cosas que te agradan, y eso incluye el pecado. Dice que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas, hacer morir esas tentaciones, ese pecado, esas cosas que te apartan de Cristo. Hacer morir a todas esas cosas. Terrenal es aquellas cosas que mi carne me pide, pero que a Dios no le agradan. Cuando hay un apetito en nuestro corazón, necesitamos nosotros identificar si ese apetito viene de Dios o viene de la carne. Miren, hermanos, aún muchas veces tenemos que identificar bien claro y ser bien sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que el corazón es un corazón engañoso, que nuestro corazón nos puede engañar fácilmente. Y muchas veces nosotros podemos tomar cosas en nuestro corazón como espirituales, pero si no tenemos cuidado nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces decimos: siento de parte del Señor esto y esto y esto? Siento de parte del Señor en mi corazón esto y esto y esto. Y está bien, porque a veces Dios iba a poner cosas en tu corazón, pero muchas veces es el corazón engañoso que te hace creer que lo que tú estás sintiendo viene de parte de Dios, cuando no viene de parte de Dios. Cuando te quiere destruir, cuando te quiere engañar, cuando te quiere desviar de los caminos del Señor. Entonces cuando sentamos ese apetito en nuestro corazón de hacer algo, tenemos que identificar si viene de Dios o viene de la carne. Porque si ese apetito que tú sientes en tu corazón de hacer algo se tiene que alinear con las cosas de Dios, se tiene que alinear con la palabra de Dios, tiene que ir en el orden que Dios dejó establecido para que pueda ser de Dios. Hagan morir las cosas terrenales, dice la palabra de Dios. Hagan morir las cosas terrenales en vosotros. Andar en el Espíritu es vivir conectado con el Espíritu a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda del Espíritu Santo en nuestra vida. Andar en el Espíritu es cuando yo cedo mis derechos
al Espíritu Santo. Mira, Dios a nosotros nos dio derechos, hermanos, tenemos derechos. Y Dios te los dio y tú puedes exigir tus derechos. A mí Dios me dio el derecho de tener libre albedrío. O quiero servir a Dios o quiero servirle al enemigo. O quiero agradar a Dios o le quiero agradar al enemigo, ¿verdad? O quiero venir al templo o me quiero quedar en una fiesta mundana. Esos son mis derechos que Dios me dio a mí. Dios te dio derechos a cada uno de ustedes. Hacer o no hacer. Hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios te dio el derecho de que tú escojas, ¿verdad? Pero vivir, hermanos, andar en el Espíritu es vivir conectado con el Espíritu Santo a través de la lectura, de la oración, de la búsqueda de su presencia. Andar en el Espíritu, hermanos, es cuando yo cedo mis derechos al Espíritu Santo. Es cuando yo le digo: Espíritu Santo, Señor, yo sé que yo tengo mis derechos, pero esos derechos yo te los cedo a ti. En otras palabras, ceder el derecho es como cuando tú vas manejando y ves un letrero que dice yield. ¿Qué es lo que tú haces allí? Eso te ordena a ti de que tú tienes el derecho de irte. Pero te está diciendo ese letrero que tú debes de, si alguien viene, dejarle el paso a esa otra persona. Dejar a él la entrada, dejarlo a él que vaya delante de ti. Eso es, mi amado hermano, eso es ceder nuestros derechos, ¿verdad? Cederle nuestros derechos al Espíritu Santo de Dios. Y, ¿verdad? Hermanos, andar en el Espíritu es cuando yo le cedo mis derechos al Espíritu Santo y me someto y le rindo mi vida voluntariamente a la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Cuando tú le cedes tus derechos a Dios, es porque tú estás diciendo: yo sé que Dios a mí me ha dado libre albedrío de hacer lo que yo quiera hacer, pero yo he decidido, yo he tomado la decisión de ya no hacer lo que yo quiero, sino preguntarle a Dios: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? De ya no ir a donde yo quiera, sino decirle al Señor: Señor, ¿a dónde quieres tú que yo vaya? De ya no yo vivir para mí, sino ahora vivir para Cristo. Ahora todos mis derechos se los he cedido al Espíritu Santo. Por lo tanto, como dijo Pablo, pues ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora Él reina en mí, ahora Él gobierna mi vida, ahora Él dirige mis pasos, ahora Él dirige mi vista, mi hablar, todas mis acciones, ahora son de Él. Cuando nosotros le cedemos nuestros derechos al Espíritu Santo, a Dios, es cuando tú haces una entrega total al Espíritu Santo. Es cuando tú eres sensible a qué es lo que cada día el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Allí es donde tú muchas veces vas a renunciar a tus sueños, a tus planes, porque dice la palabra de Dios: mis planes no son tus planes. Dice: he aquí que yo tengo planes para ti, para vosotros, y son planes de bien, no de mal. Son planes para que tengas un buen futuro, una buena esperanza. Pero tenemos que saber de que nuestros planes no son los planes del Señor. Y cuando tú le cedes tu voluntad al Espíritu Santo, ahora tú vas a abandonar tus planes y le vas a decir: Señor, yo voy a entrar dentro de tus planes. Ya lo nuestro ya no tiene valor. Lo que tiene valor es ahora lo que el Espíritu Santo diga de nosotros, o nos mande, o a dónde nos dirija. Entonces, mi amado hermano, andar en el Espíritu es cuando yo cedo mis derechos al Espíritu Santo y me someto, rindo mi vida voluntariamente a la voluntad de Dios. Y hay beneficios, mi amado hermano, en la Biblia hay beneficios de andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu, hermano, mira, lo más difícil, hermano, para lograr esto, se dice fácil. Se puede decir fácil, amén y amén a todo, pero hermanos, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y no lo vamos a negar, es difícil.
Es difícil someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero déjame decirte, mi amado hermano, ¿por qué es difícil? Hermano, lo más difícil es porque no es que el enemigo nos detiene muchas veces. Es nuestra carne, nuestra propia carne. Mira, pero cuando tú lo haces, los beneficios son grandes, ¿verdad? Hermanos, de andar en el Espíritu es lo único que te libra de los deseos de la carne. ¿Cómo podemos nosotros vencer los deseos de la carne? Si no andamos en el Espíritu, va a ser casi imposible. No podríamos, hermanos. Sería muy difícil. Pero los beneficios de andar en el Espíritu es que es lo único que te libra de los deseos de la carne. El libro de Romanos, hermanos, en el libro de Romanos encontramos la respuesta para que la carne no te controle, para que los deseos de la carne no tomen control de tu vida. Porque hay mucha gente que está siendo controlada por los deseos de la carne y no por el Espíritu. Hay muchas personas, mi amado hermano, que están siendo gobernadas por los deseos de la carne y no del Espíritu. Y no estoy hablando gente afuera, estoy hablando gente dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la clave para vencer los deseos de la carne? Mira, Romanos capítulo 8 versículo 1. Si quieres vamos ahí, vamos a darle lectura. ¿Qué nos dice? Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice de esta manera. Dice, ahora pues. Y cuando dice ahora, está hablando a las personas que antes estaban apartadas de Cristo, pero que ahora ya están en Cristo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, no nos confundamos, hermanos. Aquí está hablando de dos grupos. El que nosotros estemos congregándonos en una iglesia no quiere decir que estamos en Cristo. Quizás estamos en el proceso. Pero fíjate lo que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate lo que está diciendo. Está hablándole a aquellos que han cedido su voluntad, que han cedido sus derechos a la voluntad de Dios. Aquí le está hablando a aquellos que han hecho una transformación en su vida, un cambio, una nueva criatura. Está hablando de aquellos que le han dicho al Señor: Señor, sabes que yo ya no quiero vivir para mí mismo. Ya mis propios deseos carnales ya no me importan. Los intereses terrenales ya no me importan. Lo que ahora me importa es siempre estar cerca de ti, Señor. Lo que me importa es estar contigo, caminar contigo, tener una relación personal contigo, Señor. Está hablando de aquellos que le han dicho: Señor, te entrego toda mi vida, una entrega total al Señor. Dice que para ellos no hay condenación. Porque ¿a qué vino el enemigo? Dice la palabra de Dios, Juan 10:10, dice la palabra de Dios que el enemigo, o sea Satanás, vino para matar, destruir y robar. Matar, robar y destruir. Y eso es lo que está haciendo. El objetivo de Satanás es de traer condenación a tu vida. ¿Cómo traer condenación a tu vida? El enemigo no te puede condenar. No puede condenarte el enemigo, pero sí puede hacer que tú hagas cosas que te van a llevar a la condenación. El enemigo, el objetivo de él es de matarte, tanto físicamente como espiritualmente. Robarte, robar las bendiciones de Dios en tu vida, robar la relación que debemos de tener con Dios y destruir todo lo que él pueda destruir: tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas, tu vida espiritual. Destruir todo. Pero dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es allí, mi amado hermano, donde está la respuesta. Lo único que me libra a mí de andar en la carne,
de vivir para la carne, de ser esclavo de la carne, es cuando yo cedo mis derechos y vivo en el Espíritu y para el Espíritu. Mira, iglesia, meditemos en este versículo. Meditemos, iglesia. Meditemos muy detalladamente en lo que dice Romanos 8:1. Lo que a mí me libra, hermanos, de la carne es cuando comienzo a alinearme, a someterme, a vivir conforme al Espíritu Santo. Cuando comienzo a hacer lo que el Espíritu Santo me indica que debo de hacer. Eso es lo que a mí me va a librar, hermanos, de vivir bajo la carne. A vivir en y por el Espíritu. Es ahí donde yo, hermanos, me libro del control de la carne. Gálatas 5:19 en adelante nos habla acerca de los deseos de la carne. Y nos pide, hermanos, que para vivir, hermanos, libres de esa esclavitud, de estar siendo gobernados por la carne, necesitamos nosotros andar en el Espíritu. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son las cosas de la carne que el enemigo quiere venir para que tú practiques? Gálatas 5:19 en adelante te da todas las cosas que son de la carne. Son los celos, las borracherías, envidias, fornicaciones, adulterio, lascivias, idolatría, pleitos, enemistades, iras, tantas cosas. Así es de que, hermanos, cuando vemos celos dentro del pueblo de Dios, ¿quién está gobernando esa persona? ¿Quién está gobernando esa persona? ¿Habrá celos dentro del pueblo de Dios? ¿Habrá envidias dentro del pueblo de Dios? ¿Habrá lascivia dentro del pueblo de Dios? Mira, mi amado hermano, una cosa es, hermano, practicar estas cosas y otra cosa es que el enemigo te las lance a ti. Cuando el enemigo lanza estas cosas hacia ti, son las tentaciones que el enemigo te está lanzando a ver si caes, ¿verdad? Los celos. El enemigo muchas veces te va a querer llegar a un punto donde te dé celos de alguien o de algo, ¿verdad? Hermanos, el enemigo te va a querer lanzar una tentación de borrachería, que al cabo una no es nada, que al cabo aquí nadie me está viendo. ¿Qué tanto es una? Borracherías, envidias, adulterio, hermanos, todas estas cosas. Lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia, hermanos, es cuando tú ves a una persona del sexo opuesto con deseos de tener a esa persona. Eso es lascivia. Cuando tú deseas la mujer que no es tuya. O las mujeres, cuando tú deseas el varón que no es tuyo. Eso es lascivia. Entonces, mi amado hermano, mira, yo no estoy diciendo que nosotros estamos, hermanos, que no vamos a estar tentados a ninguna de estas cosas. Claro que sí. Como seres humanos, claro que vamos a ser tentados a algunas de estas cosas. Pero una cosa es que el enemigo lance una tentación y otra cosa es que tú cedas a esa tentación. Por eso dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que esto es que tú debes de cargar tu cruz cada día. Debes hacer morir al pecado. Debes de crucificar el pecado cada día, hacerlo morir, darle muerte al pecado. Eso significa que cada vez que venga o el enemigo lance una tentación a tu vida, mi amado hermano, que tú tengas esa cruz ya contigo y que digas, ¿sabes qué? Espíritu de lascivia, ahorita mismo te crucifico, ahorita mismo te entierro y te doy muerte a ti, espíritu de lascivia. Pero hay veces que nosotros cedemos, hay veces que cedemos a esos espíritus que el enemigo lanza. A veces que el enemigo pone a una muchacha con cuerpo de Coca-Cola delante de ti, y en vez de que tú te voltees para otro lado, hermano, estás wow, estás cediendo.
estamos cediendo cuando hacemos eso. Andar en el Espíritu es cuando yo cedo mis derechos. No, pero antes de entrar allí, hermanos, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y él va a lanzar sobre nosotros, sobre la iglesia de Cristo, va a lanzar espíritus de celo, va a lanzar espíritus de borrachería, espíritus de envidia, de fornicación, de adulterio, de lascivias, de idolatría, de pleitos, de enemistad, de ira, de homosexualidad, de tantas cosas. El enemigo va a lanzar todo esto, mi amado hermano. Pero mira, mi amado hermano, déjame decirte cuán tremendo y terrible es el poder que tiene la carne. El diablo, hermanos, es un enemigo derrotado, porque la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús ya lo derrotó. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Lo derrotó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Jesucristo dice que derrotó a Satanás. Derrotó a Satanás. Entonces, hermanos, ¿verdad? Cuán terrible, hermanos, es el poder de la carne. El diablo es un enemigo que ya está derrotado, porque la palabra de Dios nos dice. Pero la carne, hermanos, la carne, allí vivimos, allí nos movemos, ahí comenzamos, ¿verdad? Ahí comemos, perdón, ahí dormimos. Y el sentir de la carne es muerte. Es el enemigo más terrible que tenemos. Y allí es donde tú y yo vivimos. Nos vamos a dormir con la carne, con nuestro peor enemigo. Y yo no estoy diciendo que te vas a dormir con tu peor enemigo, la que está a tu esposa o tu esposo, no. Tu propia carne. Vamos y nos dormimos con nuestro peor enemigo. Nos levantamos y nos levantamos con nuestro peor enemigo. A donde quiera que vamos cargando a nuestro peor enemigo. Comemos y comemos junto con nuestro peor enemigo. Todo lo que hacemos, trabajamos con nuestro peor enemigo, que es la carne. Andar en el Espíritu es cuando yo cedo mis derechos al Espíritu Santo de Dios y rindo mi vida voluntariamente a la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte, mira, mi amado hermano, yo con esto quiero concluir. Yo siento, hermanos, y si somos honestos, yo siento que hay gente, hermanos. Si somos honestos, muchos de nosotros hemos caído en algunos de estos pecados de la carne, porque es una lucha diaria. No me digas que tú nunca has pasado por celos. No me digas que tú nunca has pasado por ¿verdad? Envidias, por lascivia, por alguno de estas cosas. Es algo que en Cristo Jesús sí lo podemos vencer. Pero siento, hermanos, que hay gente que continuamente lucha con estos pecados de la carne. Y es gente que ama a Dios, gente que busca de Dios, pero que está teniendo luchas. Y siento que hay gente, hermanos, cansada, fastidiada hermanos, de ceder el control de la carne. Gente que continuamente cae en los deseos de la carne y pecan. Y después terminan quizás llorando, sintiéndose indignos del perdón de Dios. Y lloran porque no quieren seguir cometiendo esos errores, esos pecados. Y quizás ellos se preguntan, ¿cómo le hago para vencer estos deseos de la carne? Necesito buscar de Dios, necesito el perdón de Dios, pero constantemente estoy cayendo en alguna falta. Le estoy fallando a Dios en diferentes áreas. Quizás hay personas que están batallando y se han sentido como que ya no son dignos de pedirle cosas a Dios, porque por tanto que le fallan a Dios. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que quizás son personas que aman a Dios, pero que se encuentran atrapados en los deseos de la carne. Y esto, créeme, lo que Dios te entiende. Dios entiende esto. Por eso es que Él te está trayendo estas enseñanzas. Él te está trayendo estas enseñanzas de cómo vencer a los deseos de la carne.
¿Cómo vencer todo esto? Y lo que te está diciendo la palabra de Dios, mi amado hermano, es que nosotros necesitamos andar en el Espíritu, conectarnos con la palabra de Dios, conectarnos, hermanos, con la relación con Dios a través de la oración, conectarnos con Dios, hermanos, cederle al Espíritu Santo nuestros derechos. Yo sé que Dios te ha dado derechos a ti, pero empezar a cedérselos al Espíritu Santo, empezar a decirle: Señor, yo ya no quiero hacer lo que mi cuerpo me está pidiendo hacer. Yo ahora quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo ya no quiero dirigir mi propia vida, sino que tú, Espíritu Santo, dirijas mi vida. Ya no quiero vivir yo, más quiero que Cristo vive en mí. ¿Cómo vamos a lograr eso? Como Pablo nos explicó: crucificar nuestra carne. Dice: he aquí que estoy crucificado juntamente con Cristo. Crucificar es morir al pecado, darle muerte al pecado, para que en ti pueda resucitar una criatura nueva. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, aquí donde iniciamos, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Si alguno está en Cristo, necesitamos ser nuevas criaturas. No podemos, hermano, no podemos vivir con el mismo carácter de la antigua vida y decir: yo soy cristiano, yo soy cristiana. No podemos vivir en la misma situación, la misma condición de la vida antigua y decir yo tengo a Cristo en mi corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Dice: todas las cosas viejas pasaron. O sea, la vieja persona que era antes, el viejo yo, el viejo Miguel, el antiguo Miguel que se emborrachaba, el antiguo Miguel que hacía drogas, el antiguo Miguel que pecaba, que trataba mal a su familia, ese antiguo Miguel ya no está, ya murió, ya desapareció, ya fue crucificado, enterrado, ya no vive. Ahora vive un nuevo Miguel. Un nuevo Miguel, que ahora el Espíritu Santo de Dios habita en él. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, mi amado hermano. Que nos vaciemos de todo lo que hay adentro, que saquemos todo lo que hay dentro de nosotros y que haya un lugar vacío para que Cristo pueda entrar y habitar allí. Dios quiere que limpiemos nuestro corazón, mi amado hermano. Mira, Dios no quiere que tú tengas tu corazón 3/4 del corazón sucios de cosas que a Dios no le agradan y dejar un pequeñito espacio para Dios y decirle: pues ahí entra. Dios no puede habitar con el pecado. Dios quiere un corazón totalmente limpio. Y no te confundas. No digas: bueno, pues entonces yo no puedo venir a Cristo porque mi corazón no está limpio. No, mira, la palabra de Dios dice que vengas a Cristo tal y como estás. ¿Estás en pecado? Dice Cristo: ven a mí así. ¿Estás en fornicación? Cristo te dice: ven a mí así como estás. El Señor no te está diciendo que vengas y te quedes así. El Señor te está invitando a que vengas con todo ese pecado, con toda esa suciedad, con todo lo que los afanes del mundo. Te está diciendo: ven. Pero Él quiere que tú le permitas a Él limpiarte. Él quiere que solamente tú le entregues tu corazón, le hagas una entrega total a Él y digas: Señor, es todo lo que soy. No seré mucho, mi corazón no tendrá mucho valor. Mi corazón está sucio, mi corazón está lleno de pecado, pero es todo lo que tengo, Señor, y vengo a entregártelo así como está. Eso es lo que quiere el Señor. Porque cuando tú se le entregas a Él, tú lo haces a Él el dueño de tu corazón. Y un dueño de algo puede hacer lo que Él quiera con lo que es dueño. Él empieza a quitar todo lo que no le agrada, pero tú lo vas a dejar, tú le vas a permitir, porque tú ya le entregaste tu corazón a Él. Entonces Él quiere que vengas así como estás. Con pecado no le hace, con una mentalidad cochambrosa no le hace, con lascivia en tu mente no le hace. Así ven, así te quiere Cristo, porque quiere que tú veas y que experimentes por ti mismo el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar. Él quiere que tú experimentes el poder de Dios en la vida de alguien que le cede
sus derechos a Cristo. El Señor quiere hacer una criatura nueva de ti. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1 versículo 26, que todos fuimos creados a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen, esa semejanza se perdió cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Se perdió. De ahí fue donde el ser humano empezó a pecar y a pecar y a hacerse más corrupto y a hacerse más corrupto hasta el día de hoy, que hay corrupción total sobre la faz de la tierra. Pero Dios quiere restaurar eso en ti, en ti. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios te está llamando. ¿Por qué no nos ponemos de pie?